Ahí está, estamos grabando. Bueno, hola Javier Medina. Hola, Em, ¿cómo ¿Cómo estás? estamos? Acá Vamos a andamos, probar bien. esta nueva manera de comunicarnos en esta pandemia. Y la verdad que sería muy interesante en principio que te presentes. Sabemos que sos enfermero del Hospital Garrahan, Hospital Pediátrico. Bueno, contanos un poco más de vos y charlemos después un Sí, poco de qué está pasando acerca de la atención. de la problemática. Ujú. Sí, cómo no. Bueno, aprovechando la virtualidad, te saludo. Un abrazo desde acá. Y bueno, yo te digo, soy Javier Medina, soy licenciado en enfermería. Hago docencia hace 25 años en el Hospital Evita de Lanús. También lo hice en varias universidades. Soy titular de un postítulo de auditoría y gestión en la Academia de Medicina Legal. Y bueno, estoy ligado a la educación, además de trabajar como enfermero asistencial en lo que era la administración de citostáticos en el CIN 74 del Garrahan hace Aclaremos que 20 años. el SIM, para el que no conoce, es una sala de internación. Es una sala de Sí, internación exacto. de cuidados intermedios y moderados. Ujú. Ese es el nombre, la sigla que le dan al sector y la caracterización, ¿no? Que son cuidados intermedios y moderados. Ujú. Y bueno, la cual se transformó con este devenir de la pandemia en una unidad de, además de la patología que tienen nuestros pacientes, que por lo general eran oncohematológicos, en sala con COVID, los positivos COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19 positivos. Todo un desafío, toda una cuestión para nosotros nueva y bueno, con todos los avatares, ¿no? El otro día, aclaremos además, vos sos delegado de la Junta Interna de ATE, ¿no es Sí, cierto? sí, yo me desempeño como delegado, ya creo que es mi sexto mandato. Nosotros tenemos Ujú. mandato cada 2 años. El otro día Estoy en en un, una junta interna, sí, ajá, el otro día en el conversatorio que hicieron, que estuvo muy interesante, que lo sí, convocó la junto Junta Interna junto con con la Insalubridad, comisión, ¿no? Con la Comisión de Insalubridad. con la ¿Sí? comisión de insalubridad también estuvieron presentes algunos directivos de la Asociación de Profesionales del Sí, Hospital sí. Garjan, o sea, Estuvo muy hay interesante. intención. Y el otro día era Sí, muy, sí, muy, muy piola lo que vos planteabas, porque más allá de que todas las miradas eran interesantes, lo que vos planteabas era cómo unir lo que la sociedad, muchas sociedades científicas hablaban desde la teoría, que se debería hacer, pero qué pasaba realmente en el terreno, qué pasaba en la práctica, y sobre todo desde el punto de vista de enfermería, que es la persona que más está en contacto con el paciente, y en el caso nuestro, no solo del paciente, sino de un adulto acompañante, ¿no es cierto? Si podés contar claro, un poco eso desde tu sí, sí hay, mirada. Sí, ¿cómo fue sí, además eh, cómo se encontraron de un día para el otro también en el SIM atendiendo el COVID, ¿no? claro. ¿Podés contarnos eso un Sí, poquito? sí, sí, ya llevamos de aislamiento 90 y pico de días. Nosotros, como trabajadores, un día comenzaron a caer casos sospechosos. El SIM caprichosamente tiene como dos sectores. Se destinaba un pequeño sector a sospechosos, primero de casos de COVID positivos, los cuales se fueron volviendo positivos y lo colocaron en el cuerpo central de nuestro SIM y en realidad sin ningún tipo de recomendaciones, o sea, no había protocolos que son guías escritas, ediliciamente no había doble circulación, las habitaciones, para aquel que conozca el hospital, es un hospital muy cerrado porque está preparado para otro tipo de clima, no para el nuestro, es muy difícil ventilar las habitaciones y nos encontramos con que tuvimos que aprender sobre la marcha y a cuidarnos, básicamente a cuidarnos para que lo que nosotros hacíamos como acción de trabajo no nos termine contagiando o enfermando. Fue muy difícil, fue muy doloroso cuando y fuimos a las autoridades, de alguna u otra manera, a través de una medida de fuerza o a través de una petición, a través de notas que ya llevo creo como 10 notas presentadas junto con mis compañeros, con la Junta Interna,
como docente también. Siempre lo que se respondió es como que están improvisando, prueba-error, vamos a ver, nunca estuvimos en pandemia en este país, con cosas que son difíciles porque uno en el ensayo-error está hablando de vidas humanas y de la posibilidad de contagio. Una de las características de este virus es que es altamente contagioso, la muestra está, que el mundo está en zozobra. Con mayor Eh, peligrosidad para los adultos, ¿no? Aclarémoslo exacto, eso. exacto, exacto. Más que nada estamos en peligro y más que nada los enfermeros porque estamos muy expuestos. Nosotros estamos cara a cara con el virus, o sea, no hay forma de realizar teletrabajo, distancia, ni... no, el enfermero, yo le llamo así, se tiene que meter las patas en el barro, es así. Ujú. Del equipo de salud es el que tiene que estar a menor distancia, necesita dos operadores para colocar una vía o colocar una sonda nasogástrica, el chico se mueve, la mamá que en muchos de los casos o el papá también es positivo, es otro elemento de sobreexposición y riesgo para nosotros. Es muy interesante esto que contás, porque en general estamos, la verdad que Sí, como una sobreinformación hay de todo este tema en todos los medios claro, de información, ¿no? En tele, radio, pero hablan sí, en general de paciente adulto, de paciente que puede estar solo en la habitación, que incluso muchas veces lo mandan, el enfermero entra una vez, lo controla o hace un procedimiento con mucho cuidado, sale y lo puede mirar hasta desde afuera. Por ejemplo, mostraban el otro día en la tele. Esto en claro, pediatría no existe, ¿no es cierto? No existe con los claro, claro, pacientes debido, del Hospital claro, Garrahan en especial, porque tienen, ya de por sí son sí, pacientes muy delicados, sumados sí, a esta nueva sí, este virus, ¿no es cierto? claro, son, Estaría bueno explicar un poco eso más, cuál es la asistencia con un niño, ya que, claro, digamos, uno no puede tener 1,5 metros, 2 metros de distancia, uno trabaja no, no, sobre el es imposible. paciente, ¿no? Eso es imposible porque uno tiene que tener una cercanía para poner una vía periférica o una cercanía para colocar algún tipo de sonda o vaciar el contenido de alguna sonda. Tal Y cual. claro, la básica diferencia que hay entre un adulto es que el adulto obedece. Ujú. Y eh, está si no solo muchas obedece, veces, y a veces si además. no obedece por pudor igual obedece y se aguanta el pinchazo, Ujú, se aguanta la vergüenza o el momento. ujú. En cambio, en un chico es más difícil. El chiquito eh, va a llorar, va a gritar, va a hacer berrinches, Se puede va a escupir, tratar de negociar de alguna manera. Vamos a necesitar a la mamá que lo contenga, o exacto. voy a necesitar yo una colega o un colega que venga y me ayude porque va a patalear cuando va a recibir algún tratamiento o procedimiento traumático. Eso lo convierte en mayor riesgo aún. ¿Por qué? Porque el chico puede escupir, puede vomitar, Ujú, va a llorar. Y otras cosas es, metemos más personas en metros cuadrados. O sea, ujú, necesitas dos operadores, el paciente y el progenitor del paciente. Esto habla de 4 personas respirando en menos de 1 metro y pico cuadrado, entonces, o a ujú. 1 metro cuadrado. Entonces, como que ahí hay mucha carga viral, muchas gotitas por ahí, mucha aerosol por ahí, y esas 4 personas respirando de ese mismo aire. Entonces, esto eh, se torna difícil para nosotros como operadores, como enfermeros, si no estamos bien protegidos. Mi gran preocupación en todos los ámbitos, ¿no? En la docencia, en la junta interna, como delegado, como profesional, como docente, es establecer el cuidado nosotros como trabajadores, porque creo que uno vende su fuerza de trabajo, pero no puede vender su vida en esta fuerza de trabajo. O sea, no hay plata que justifique que vos te expongas a un riesgo tan alto sin los elementos adecuados. Entonces, eh, nosotros es inevitable que tengamos que estar encima del paciente, es inevitable que le realicemos el procedimiento, es más, lo hacemos con placer porque es nuestro deber estar curando a los pacientes y cuidando a los pacientes. Es nuestro juramento aparte disciplinario, pero no podemos ir hacia ese riesgo
sin ningún tipo de protección. Y cuando yo le digo tipo de protección, me acuerdo en el HIV cuando nos recontraprotegíamos porque se sabía poco del virus. Yo creo que en este momento es lo mismo. Donde tenemos menos contagios es cuando más se protegen los enfermeros o cuando Ujú. más el personal de salud se protege. Entonces, eh, cubrir todos los espacios de superficie cutánea, la piel, las pestañas, los ojos, las cejas, el cabello. Esto es casi un orden cardinal para que nosotros podamos estar tranquilos frente a la exposición. Ya sabemos que la exposición es riesgo biológico alto en coronavirus. No dicho por acá, en el mundo se Sí, sabe sí. que frente al coronavirus nos tenemos que proteger. Y actualmente, Pero sí. sí, No, actualmente, ¿cómo estaban trabajando a partir de todos los reclamos que estuvieron sí, haciendo? primero nos daban elementos que no tenían ni la característica ni la calidad adecuada. Las primeras antiparras que nos daban eran como estos lentes que tengo puestos con algo acá. Se peleó por las demos selladas, que son como si fueran, para aquel que no sabe, son como si fueran de natación. Se Ujú, pegan a la cara y los respiradores o el barbijo son N95. Todavía no tenemos máscaras, están las máscaras flexibles de acetato para enfermería, cuando en el mundo se sabe que tienen que ser rígidas de acrílico, con una cantidad de micrones adecuadas el acrílico para que no pase. Esas las fuimos comprando nosotros ahora. ujú, Y después todo el gran debate que hay con respecto al overol, que esto ya viene desde afuera, ¿no? Desde la OMS, la Oficina Panamericana de la Salud, todo que dejaron como medio librado al azar el tema de los overoles, que son que iniciaron toda una polémica, inclusive entre nosotros, ¿no? Entre nosotros ujú, los colegas, y a partir de las recomendaciones que permiten estas interpretaciones a veces ambiguas que se hacen, pero el tema me parece que está a la vista que los modelos que ofrecieron mayor éxito en menor porcentaje de personal de salud contagiado son aquellos que cubren todo el cuerpo, que seguramente para nosotros también es nuevo tener que estar totalmente vestido como si fueses un astronauta, que da calor, que da cansancio, que da ahogo, porque ujú. son muchas horas, porque a veces nos pasó el otro día que tenemos que hacer muchos procedimientos a la vez y sí, uno como que le falta el aire. A veces digo, aguantará el aire porque estás completamente sellado. Sí, en esas condiciones se trabaja. Y bueno, yo soy muy crítico de los organismos, ¿no? Porque la SADI dice una cosa, la OMS dice otra. eh, Tenemos varios organismos que van hablando, pero después, al momento de entrar, el que entra es el enfermero. Y nosotros, particularmente en la Argentina, tenemos mucho personal de salud que está afectado Ujú. en porcentajes estadísticos, ¿no? Y esto me parece que nos tiene que hacer llamar a la reflexión a todos. Mi esposa también es enfermera y hablábamos recién que este es el momento donde está más desnuda enfermería, en el sentido que no está cerca donde se toman las decisiones, ¿no? Yo me refiero a decisiones macro y a decisiones micro en las instituciones, donde vos te das cuenta que siempre hubo explotación, siempre hubo esto de Déficit de sobreexplotación, personal. claro, falta de personal, déficit de personal Ujú, y multiplicidad de funciones, desvirtuación de funciones, eh, te convierten en esto de ser un profesional súper explotado, pero ujú. que antes no jorobaba porque al sumo, que si llegabas a tu jubilación hecho bolsa, llegabas con todas las cronicidades propias de la sobreexplotación, Se quedó pero comprobado en vivías. el hospital, ¿no es cierto?, la salud Sí, de sí, la el hospital población. es una Y en esta muestra. pandemia, que ya está bastante eh, alterada, digamos, dañada, Sí, sumado a esto, que además el nivel de estrés que te suma a esto, ¿no? Porque me gustaría también que puedas decir qué, nos, qué les pasa a los enfermeros trabajando en eso, este nivel de estrés y con este temor, con claro. esta amenaza permanente, y eh, también sabiendo que uno sí, tiene que dar lo mejor para el paciente, como siempre lo hacemos.
Sí, es una mezcla, mira, una mezcla rara, porque te estresa. Ujú, Sabes que todo este panorama de incertidumbre, de sentirte a veces desnudo frente a un coloso como es el coronavirus, te hace sentir mal. También sabes que no te puedes estresar porque te van a bajar las defensas. ujú, Entonces como que estamos en esa lucha interna que es, de rato te deprime, de rato te vuelve eufórico, que también es verdad que el concepto de finitud, lo he hablado con varios colegas ahora, está presente, sí, bueno, mirá, hay gente, colega que se está muriendo, entonces claro, nunca estuvo tan presente el concepto de finitud como en este momento. Entonces, hay quienes se van a deprimir y hay quienes como yo por ahí quieran trascender, es decir, bueno, yo quiero decir todo lo que me ocurrió, porque no sé si mañana lo puedo decir, o sea, lo digo hoy porque es lo que me está sucediendo hoy, o no está sucediendo, que por ahí me encantaría ver esto de una manera más organizada, de tener los conceptos más científicos, que la gestión de los lugares de trabajo se haga de una manera científica, que si tenemos esas cosas que están validadas por la comprobación, lo podamos llevar adelante, que hay modelos, que la cosa fue bien a pesar de todo, a pesar de la virulencia, a pesar de la amenaza, de que es muy, muy infecto contagioso ujú, el problema del COVID, eh, lo pudieron llevar adelante. Entonces, sí, uno tiene a veces miedo, a veces ese miedo también te llena de incertidumbre y a veces, a pesar del miedo, tiene un deber, ¿no es cierto? Y tiene, como te dije hoy, yo juré por esto. O sea, no es que es una actividad casual o lo que fuera. Yo quise ser enfermero siempre, hice un juramento y me debo a ello. Después lo otro también lo he hablado hoy con mi señora, es parte del riesgo de la actividad, ¿no es cierto? ujú. Es Pero como una ser cosa es alpinista y tener no. el riesgo que uno Sí. puede tener contando con todos los elementos de protección necesarios y sabiendo Ah, que por uno supuesto. siempre tiene riesgo, pero otra Sí, sí, cosa es correr el riesgo cuando estás sí, descuidado, cuando no sos sí. escuchado. Me parece que además ese Claro, tipo de cosas aumentan aún claro, más el claro. nivel de estrés y el nivel de riesgo, ¿no es cierto? Claro, no, mi hijo hace andinismo y sería impensado que se vaya con una soga vieja. O sea, con el arnés nuevo, con la soga probada, que sea nueva, no con la soga gastada. O sea, eh, entre el gusto y el riesgo está la sensatez. O sea, me parece que es lo que le falta a ciertas decisiones en este momento, ¿no es cierto? Ujú. Hay que entender que los enfermeros somos pocos, que es un recurso que es deficitario, que está en déficit, que es crítica, la falta de enfermeras. Es Eh, déficit y es crítica, además, porque hay una política siempre de salud para que sea deficitaria y para que sea crítica, aclaremos. por Es supuesto, una no, no, decisión no, política, ¿no es yo no cierto? le Digamos, quito, para no que le sea así. quito, no le quito responsabilidad a nadie, por supuesto, o Claro. sea, que se sabe. Yo te puedo decir, Meche, que todos los que estamos trabajando, por ejemplo, en mi turno, todos tenemos al menos 2 empleos, o 3. Ujú, Ahí ya te marca algo, ¿no es cierto? Necesitamos los enfermeros trabajar en 2 o 3 lugares para cubrir una canasta que está por las nubes, ujú. y que depende de la política y de la macroeconomía, lo que fuera, pero yo siempre lo digo y causo revuelo con esto, una profesión proletarizada, o sea, no es una profesión donde puedes planificar algo, no, lo tenés que hacer desde el sacrificio, desde el doble empleo, de trabajar full time, de trabajar, Ujú. aprovechar hasta los tiempos que tendría que estar destinado a la casa y a la familia, yendo a ver un paciente privado para hacer unos pesitos más y poder pagar los servicios, con los que están los servicios hoy en día, ¿no? Javi, y Sí, volviendo un poco a lo que es la asistencia actual, sí, actualmente entre CIM 74 y CIM sí, 75, ¿no es cierto? Los cuidados que han logrado fue a partir de que se organizaron, que reclamaron, que llegaron a una medida de fuerza para ser mejor cuidado.
Sí, ¿Eso cómo continúa hoy en día? ¿Está atendiendo un paciente por sala o quisieron poner dos también, aumentando también la probabilidad, claro. ¿no? Y el riesgo? Hay, ¿Cómo está mira, actualmente? sí, mira, voy a hacer una analogía con los administradores. Hay amenazas y debilidades y hay oportunidades, ¿no? Dentro de las amenazas nos están amenazando de que van a superpoblar las habitaciones. Es decir, superpoblar es poner más de un paciente por habitación con su progenitor. Que esa es, es terrible porque, como te expliqué hoy, cuanto más personas metes en metros cuadrados, mayor es el riesgo de contagio. Está súper Ujú, comprobado. Eso por ese lado. Después te digo que todo lo que obtuvimos fuimos desgraciadamente obteniéndolo eh, reclamando, tomando medidas de fuerza, por ejemplo, la ropa quirúrgica, que es la primera ropa que tenés para no llevártela a tu casa, es el ambo que tiene que lavar el hospital todos los días. Estamos todavía peleando el tema de las duchas, hay una ducha ahí media ad hoc, pero deberíamos tener al menos 3 duchas porque son 7, 8 personas de distintos sexos, que tendría que haber un baño para las mujeres y los hombres, o por lo menos 2 o 3, porque ¿cómo haces para bañarte si alguien quiere ir al baño? Si ujú. hay uno solo, somos muchas personas. Después el tema de la figura del circulante la estamos peleando hasta ahora. Circulante es aquel que no toca al paciente, o sea, yo entro frente a 3 pacientes y Hay una tengo a parte alguien que me sucia y una calcula. parte limpia, ¿no? Claramente. Claro, como un colaborador para que toque la heladera, vaya al sector limpio, porque si no estaría Ujú, contaminando todo y llenando todo de COVID cuando realmente la idea es aislar al bicho lo que más se pueda y no estar contaminando, ni tampoco quitándole la posibilidad a que él se pueda negativizar de volverlo a contagiar. O sea, ujú, ahí tenemos que cuidarnos nosotros, pero nunca olvidar también que el paciente está en un procedimiento terapéutico, o sea, está en un tratamiento claro. que si tiene que negativizar, se negativiza. ¿Entendés? Eso también yo hoy me olvidé que tiene 3 tipos de gen cada virus o el coronavirus. Por ahí vos negativizás para uno, te ponen a alguien al lado que tiene otro gen y te lo agarras. Eso Ujú, no debería ocurrir. Sí, eso no es, digamos, no es bueno desde el punto de vista, eh, ojo, si estuviéramos en situación de guerra donde se desborda todo, yo creo que me animaría a atenderlos hasta en la explanada del hospital. O sea, no es acá una cuestión de no querer atender, pero no sino es el atender como se caso, debe mientras se pueda, mientras la claro. pandemia nos deje. ¿Sí? Ujú. Y hay lugares en los hospitales para ponerlos, hay otros servicios que podrían prepararse, por supuesto en mejores condiciones y con más previsión y con más planificación que el 74, no que haya sido así. Lo del 74 fue horroroso, horroroso porque nadie sabía lo que hacer. Hasta ahora estamos discutiendo los roles, las funciones, estamos presentando nosotros opciones para que se tomen. ¿Y cuál es la Esto, respuesta de parte del hospital a los reclamos de los y trabajadores, no? hay más reclamo que respuesta. Esta Ajá. es la verdad, la triste verdad hasta el domingo que estamos comunicándonos, porque Ujú. algunas cosas accedieron, otras no. Eh, por ejemplo, esto de superpoblar es casi un hecho. No vinieron a arreglar las duchas o no hay lugar para ducharse. Hasta muy poquito, o sea, la semana pasada estuvimos con el tema del circulante sí, circulante no. Han colocado positivos ahora en el que era el anexo, que es el sector más pequeño que era del 74 o es del 74, y no tiene doble circulación, o sea, Ah, positivos y no positivos pasan por el mismo lugar, o sea, no hay doble circulación. Esto es una aberración desde cualquier punto de vista epidemiológico, sanitario, asistencial. Eso no se debe hacer. Si no está preparado, ese sector no puede ser sector de internación de COVID. expulsado, claro. Y además, Y sí, sí, no, no, ¿qué querías agregar? ¿Querías agregar algo? no, es algo de que también es verdad que si no se hacen las cosas como se deben, las consecuencias las paga el paciente y las va a pagar el personal de salud. También es verdad que si no prevén esto, llegar tarde o temprano vamos a enfermar todos o van a morir parte de los que nosotros y no van a tener con quién atender. Tal cual. Es Sí, una sí. cuestión de lógica. Ujú.
No, te quería también preguntar acerca de los otros trabajadores, por ejemplo, la gente de limpieza, ¿no? Tan necesaria en un equipo de salud, que no siempre es Sí, tenida en cuenta porque, por ejemplo, siempre históricamente son tercerizados. ¿En qué condiciones están trabajando actualmente? paupérrimas, no, ya no es pobre, es paupérrimo. Yo hoy relataba lo que nos daban a nosotros, a ellos les daban nada. De hecho, cuando hablamos en el comité de crisis, dije, nosotros tenemos que darle nosotros, aunque sean los camisolines, y darle antiparras como corresponden, le daban una radiografía para ponerse acá adelante, no le daban ni siquiera una máscara facial como corresponde. O sea, nosotros a partir de ahí le hablamos con el comité de crisis que ellos no firmaron nada, pero dijeron sí, denle, como diciendo denle. Decía que era imposible que ellos no se contagien si entraban como entraban con un camisolín que era un papel transparente, ya te digo, sin antiparras, con una radiografía delante de la cara, y esta era la realidad. Entonces, ¿qué hicimos a partir de ahí? Empezamos a nutrir a nosotros de cosas y mostrar cómo se tenían que cambiar, que a mi parecer aún falta el overall como para tanto para aquel que entra a una sala de COVID tiene que estar súper protegido. Si vos entras Es con el lo que se ve cuello, habitualmente en un procedimiento que hacen y ves en la tele, por ejemplo, sí, examen, ¿no es pero cierto? esto no es un capricho, esto es riesgo biológico 3. O sea, quienes trabajan frente a riesgo biológico tiene niveles, uno 2 3 y el supremo es 4. O sea, aquellos cuando aíslan, como se aisló el ébola, cuando se aisló la polio, o sea, que no podemos permitir que escape el microorganismo. En este caso, el nivel de biológico de riesgos es nivel 3, es el que está en el mundo a partir de la presencia del SARS, ¿no? Del SARS-CoV-2. Y Eh, me comentabas hoy que estabas viendo, estabas trabajando en el presupuesto, que significa vestir a un enfermero. claro, claro, sí, porque yo primeramente me sorprendía, digo, ¿por qué? Porque total es un overall, si vos te pones a pensar, se puede hasta fabricar, o sea, en el mismo hospital nuestro hay 8, 9 máquinas rectas, aquel que sepa de costura, yo tengo todas mis primas costureras, y tienen overlock, o sea, no costaría nada. Nosotros en el otro hospital nos donaron tela marina, que es impermeable y es lavable, no costaría nada. Y yo creo que acá hay dos cosas, una decisión política de no hacerlo y otras cosas es, claro, si se hace todo como se debe hacer, la inversión es mayor. Entonces ahí caigo en lo que decías vos. Entonces acá hay una decisión política de hacerlo o no hacerlo, hay un criterio económico y una decisión institucional, ¿no? Una guía de línea institucional. Entonces, eso es todo entendible, cada uno juega su juego aquí, pero lo que no tienen presente es que esas líneas y ese retaseo económico va a impactar directamente en la salud nuestra y en el mejor de los casos quedaremos secuelares, y en el peor de los casos vamos a morir. O sea, ¿cuánto vale un enfermero entonces? ¿Cuánto vale para el sistema? Ya ni siquiera hablo del Garrahan, estoy hablando del sistema. ¿Cuánto sale un enfermero para el sistema de salud? ¿Cuánto vale la vida de un enfermero para el sistema de salud? Y si el sistema de salud puede manejarse con o sin enfermeros, porque si vos no lo cuidás es lo que va a pasar. Eh, ya tenemos muertos colegas en el país. Sin En el enfermeros, mundo. sin médicos, sin mucamas, Exacto, ¿no? Sin sí, todo, sí, sí, todo lo que sí, sí, forma sí, parte del tenemos. equipo. De personal de salud un montón, y colegas que, en lo que respecta a mi disciplina Obvio. también. Y son por el CIE, yo todos los días miro, ya son 718 en el mundo, que Ujú, es un montonazo, ujú. porque nadie debería morir por trabajar, o sea, trabajar para subsistir o para vivir, Capaz para... que, sí, Sí, capaz que lo más importante es poder difundir este tipo de charlas o pensamientos o reflexiones, ¿no? Me parece que es claro que para el sistema siempre hay trabajadores de primera y de segunda, ¿no? sí, Y la baila del trabajador, del laburante, de claro. cualquier parte del equipo de salud, menos de los enfermeros, vale nada. Me parece lo más Claro, importante es poder reflexionar desde el punto de vista como trabajador, que nuestra vida vale mucho claro. más que cualquier otra Sí, sí, cosa,
y que ver cualquier cómo uno variable. se puede organizar, reclamar y defender lo que nos pertenece por derecho, ¿no? Y la Sí, salud y la defensa de salud de los chicos también, que bueno, van de la mano ambas claro. cosas. Sí, sí, está íntimamente ligado, porque si yo no estoy en condiciones, tampoco puedo atender. O sea, Ujú, y en esto del múltiple trabajo, te decía yo, hay hasta poco inteligencia, porque si yo falto un trabajo, voy a faltar al otro y al otro si tengo tres trabajos. ujú. O sea, el déficit va a ser aún mayor de enfermeros, de asistencia. Entonces, como que... Pero también que no es nuevo esto de que venimos ya de un sistema atado con alambres, donde en tiempos yo le llamo de paz, ¿no es cierto? En tiempos de no tal zozobra, es común que nosotros trabajemos mucho, trabajemos mal, que nos den manoplas en vez de guantes, que nos den un papel en vez de un camisolín, y que ahí no pasa nada, o sea, hay esta cierta naturalización de esto, ¿entendés? En quienes nos mandan y en quienes somos mandados. O sea, yo tengo compañeros que dicen, ah, pero está bien, así nomás, pero ¿quién te dijo el así nomás? Claro, porque vienen años o décadas haciéndolo así nomás, o sea, Ujú, como imitando a Copani, lo atamos con claro, alambre y vamos. Pero claro, cuando se te presenta una amenaza de tal tamaño como está ofreciendo el coronavirus, el ya atarlo con ese atado alambre con en ese alambre, momento puede significarnos la vida, claro, o la de nuestros familiares, ¿no? También. claro, en tiempo de paz está todo bien. Ahora el tema es que tal vez por eso vos me hablas a mí, yo trato de cada rato hablar con todo el mundo. Y estamos en tiempos donde se nos declaró la guerra, este Ujú, coronavirus nos declaró la guerra a aquellos que hacemos salud. Y entonces en tiempo de guerra ya el atado con alambre no te sirve, no te bueno, sirve. Yo, mira, cortito te digo una cosa, no sé mm, cómo estoy de tiempo, pero una vez me preguntó acá una vecina, una amiga de años, ¿no? Y dice, ¿cómo te sentís? Le digo, yo me siento como Colimba en Malvinas. mm, Simple, claro, sin equipo, sin fusil, ujú, cagado de frío, y con incertidumbre, con más miedo que otra cosa. Estoy hace 30 años acá y parece que fuera un novato frente a algunas cosas. ujú. Y Sin también ser con estos escuchado, 30, sin ser tenido en cuenta. claro, y con estos 30 años que también te vuelven predecibles, es decir, yo sé lo que va a pasar, porque ya Claro. no es la primera pandemia o epidemia que pasé, ya sabes lo Ujú, que va a pasar, y eso también te pone mal. A veces me cuesta rehacerme todos los días, porque todos los días te tenés que reinventar, rehacer para ver cómo podés salir de esto, porque se nos ha planteado un problemón, y ujú. bueno, los problemas los tenés que enfrentar, no los podés poner bajo la alfombra. Bueno, Javi, la verdad que me parece re interesante poder reflexionar estos temas, sobre todo de esta mirada desde el punto de vista del enfermero pediátrico, que es totalmente distinto a todo lo demás que se viene diciendo y mirando, y también teniendo en cuenta que si esto que estamos hablando pasa en el Hospital Garrahan, que es la vidriera de salud del país, cuántas Claro, de estas cosas y peores pueden pasar en otros lugares, ¿no? Así que bueno, me sí, parece sí. que es enriquecedor y no sé si querés agregar algo más. No, 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 yo solo, sino como que uno siempre habla desde lo malo. Yo creo que toda crisis deja una enseñanza y para nosotros que sirva esta crisis para empezar a valorizarnos más como profesionales, ¿no? También entender que el camino es colectivo, porque de esto no se sale solo, así como nosotros no ujú, podemos trabajar solos los enfermeros en pediatría, que de esto se sale unidos y con criterios cada vez más acercados a la ciencia y no a la improvisación, la intuición. O sea, eso dejémoslo para el modelo del atado con alambre. Me parece que tenemos sí. que empezar en serio a plantearnos la necesidad de actuar Ciencia conforme. con conciencia, porque a veces la ciencia Claro, depende sí. quién, viste, la ciencia tampoco es neutral, a veces lo que dice la ciencia está muy No, 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 alejada de no, la no, no, realidad. no, no, por eso, no, no, Eh, no. Donde cada uno atienda sus intereses, que cada sector atienda sus intereses y que seamos tenidos en cuenta, ¿no? Pero con esto, en un marco de unidad total, porque si no, solo no se puede salir de esto. Esto me parece que obliga a todo el conjunto de los trabajadores de salud a reflexionar, es decir, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos puede pasar si seguimos actuando como veníamos actuando hace años, y que años. no Esto no tenemos es que nuevo. permitir. Claro, claro, sí, sí.
sí, suplir cosas, actuar por intuición, eso ya no sirve más. Eso es un modelo que me parece que no por nosotros, ¿no? Ojalá hubiera sido por Acatar conciencia. órdenes tampoco. Claro, me parece que nos plantea este nuevo escenario, empezar a actuar de manera distinta. Bueno, muchas Sí. gracias, Javi. No, no, que sigas bien, Meche, y ojalá que también vos, que sé que haces una labor gigante, podamos ser felices, ¿no? Porque Ujú, para algo estudiamos esto, para gracias. algo optamos, por la vida, por los chicos y Ujú. por la salud. Que es lo que mejor sabemos hacer, lo que más nos gusta. Sí, Una, sí, sí, eso me hace feliz. un Junto a mi abrazo, familia, ¿no? un abrazo grande, Javi. Y otro fraterno, y que bueno, ojalá que todo pase y que sea no tan negro y que sea beneficioso para todos. Gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo.